Apertura española, entrega 3. Empezaremos por ver la variante Stenit con una de sus líneas que actualmente está en uso y veremos que provienen totalmente de la partida Tarras-Slater que hemos visto en la anterior entrega. E4-5, primeras jugadas de la española. D6, que marca el comienzo de la defensa Steinitz, una defensa antigua que hemos dicho que es pasiva porque encierra el alfil de casillas negras de las negras, este que tenemos aquí. Automáticamente a D6 ya sabemos que es D4 la jugada. E por D4, caballo por. Hay que jugar alfil D7 porque están amenazando caballo por y alfil por. Y aquí alfil por. Peón por. Nos enrocamos. Caballo F6. Protegemos el peón con caballo C3. Alfil E7. Torre 1. La posición natural de la torre, la española. Enroque. B3. Esta es la jugada que se extrae de las ideas de la partida que hemos comentado. La idea es que con esta jugada la columna B deja de valer y ser explotable por parte de las negras cuando hagan torre B1. Alfil B2, que es la posición del alfil en este esquema, queda protegido y queda controlando esa diagonal tan importante de A1 a H8. Torre 8, dama de 3 y posteriormente un H3, un torre A de 1, posiblemente un caballo F5 si la posición lo merece, etcétera. Bueno, pues hasta aquí esta variante tan importante basada en la partida que hemos visto de Tarras. A continuación vamos a ver una partida histórica, una partida matriz de la variante del cambio. La variante del cambio es muy sencilla de recordar porque simplemente lo que hace el blanco después de A6 es alfil por caballo. Comen del peón de D para abrir la columna de la dama y la diagonal del alfil. Y entonces D4, E por D4 y se come de dama. Dama por dama, caballo por dama. Y aquí las mejores que tienen negro es alfil D7, caballo C3, enroque largo. Bueno, y entonces es una partida estratégica donde el blanco va a jugar a valorizar su mayoría de peones, un 4 para 3, mientras que el negro tiene su pareja de alfiles y sus piezas también van a salir muy rápido. También puede ocurrir que ese alfil por caballo, cuando hacemos el cambio, en vez de comer del peón de D, coma del peón de B. Pero esto se considera peor, porque lo que juegan las blancas es algo parecido a lo que hemos visto en la defensa Steinitz. Peón por peón, se come de dama, y ahora el blanco tiene su plan de sacar el caballo a C3, hacer el B3 que ya conocemos y el alfil B2. Ese sería el plan del blanco, porque así también se evita que la columna B se valorice a través de la torre, porque va a ser prácticamente inútil. Bueno, pues esos son los planes. Entonces vamos a ver esa partida que se jugó en 1914. Es una partida histórica. Viajamos en el tiempo a 1914 en el torneo de San Petersburgo, quizá el más fuerte jugado hasta la época, donde se juntaron los grandes maestros de aquel entonces. Una de las últimas rondas es una partida entre Lasker, Emanuel Lasker y Capablanca, José Raúl Capablanca con negras, donde Lasker llevaba un punto menos y necesitaba ganar. Y entonces a todo el mundo sorprendió que escogiera esta variante, la variante del cambio, que es bastante tablífera. Por aquel entonces, 1914, alfil por caballo, se come por el peón de D, D4, dama por peón. Importante, se toma de dama, dama por dama y caballo por dama. Y el plan es el que hemos comentado antes, es que tenemos mayoría de peones en el ala del rey, vamos a valorizarla. Alfil de 6. Bueno, pues esto es lo que hizo Capablanca. Claro, hoy en día ya sabemos que lo más bueno para el negro, lo mejor para el negro es ese enroque largo con ese alfil de 6. Bien. En partida jugó alfil de 6, que es algo más pasiva. Caballo C3, caballo E7, se enroca la blanca, se enroca las negras y bien.
jugada esencial para valorizar la mayoría de peones en el ala del rey, F4. Bien, ¿cómo jugar con negras? Aquí es la cuestión. ¿Cómo jugar con negras? Claro, Capablanca jugó como todos lo haríamos sin pensar, es decir, torre 8, después de caballo F3, F6, porque se esperaba un ariete en E5. Vale, pero aquí hay una jugada importantísima para las negras que se descubrió en esta partida. O sea, esto es flojo lo que estamos viendo por parte del plan de las negras. La jugada básica para las negras, si quieren hacer algo, es esta. F5. F5 es la jugada esencial para las negras si quieren conseguir algo aquí en esta posición. E5, claro, se crea un peón pasado. Ese es el único tema que hay. Alfil C5, alfil E3, se cambia alfil por caballo, alfil por alfil, se pierde la pareja de alfiles. Pero lo que se consigue después de ese B6 es una posición muy sólida por parte de las negras. Porque ahora la mayoría de peones ha quedado totalmente bloqueada. Y después de alfil E6, ese peón de E5 no es nada peligroso. No es nada peligroso. Porque está totalmente bloqueado. Bueno, pero vamos a ver la partida. Aunque de verdad quedaros con esta posición porque esta es la fundamental. Para las negras también. Conocer eso. Después de ese torre 8, hicieron caballo F3, caballo B3, F6. Lo que haríamos todos, como digo, esperando ese E5. Y hace F5. F5. Claro, aquí según las reglas de Steinitz, esto es un grave error, porque deja el peón de E4 débil y un agujero en la casilla E5. Bueno, pero ahora veremos que las ventajas que tiene esta jugada frente a las desventajas son mayores. De momento, mirar el alfil este de C8. Este no tiene casillas. Miramos también el caballo. El caballo de 7. Tampoco tiene casillas. La verdad que ha dejado bastante asfixiado al negro. Veremos cómo después todavía hay más cosas a favor de esta jugada. Es una jugada que pasó a la historia y también tenemos que recordarla y hacer una fotografía mental. O sea, si podemos, si nos dejan, nosotros metemos ese F5 en un momento determinado para valorizar la mayoría de peones. B6, alfil F4. Ya vemos cuál es la idea del blanco. Cambiar la pareja de alfiles. Y entonces dice Capablanca, bueno, pues que me desdoblen peones y hace alfil B7. Esto es un error, este alfil B7, porque precisamente sí desdobla peones, es cierto. Pero ese peón D6 va a quedar seriamente débil, porque no lo va a poder avanzar y va a ser objetivo de los planes del blanco. Porque después de ese caballo D4, para empezar, se ha dejado un hueco en esa casilla E6. Y va a ser ese caballo un hueso en la garganta, como diría posteriormente en un análisis Kasparov. Torre a D8. Caballo 6, claro, el hueco del caballo. Torre D7. ¿Y ahora cuál es la idea? Pues una idea fundamental también en esta línea de la variante del cambio. La columna abierta o semiabierta que hay única en el tablero tiene que ser tomada por las torres. Como tienen poco espacio las negras para moverse, tanto interno como veis que no pasa un solo peón hasta la fila 5, están todos en la fila 6, pues no pueden defender bien, no se pueden mover con soltura. Caballo C8 para defender ese 6 y doblan torres sobre la columna. B5 y torre F2. O sea, el plan típico también, eso también hay que registrarlo. Es doblar torres en la columna abierta. Torre de 7. B4, jugada muy fina. ¿Qué es lo que hace B4? Pues está evitando el avance de los peones negros. No puede avanzar ningún peón. Y está además evitando el B4 con idea de quitar el caballo de C3. Rey F7, A3 y alfil A8. Bueno, alfil A8 demuestra que el negro se ha quedado sin ideas, no tiene rupturas, no tiene nada, y entonces hace una jugada totalmente pasiva, de espera, quiere esperar sólido. Y esa pasividad se va a castigar. Bueno, aquí
aquí comenta Kasparov que lo que hay que hacer es un torre por caballo, o sea, perder calidad, dar la calidad y un peón. Después de esta jugada, el negro tiene chances de defensa. Bien, la posición blanca es superior porque las piezas negras no están activas, pero esperan sólidas. Y el final será largo y tenso, ya podrán las negras luchar al menos por las tablas, dignamente. Pero estamos en 1914 y la calidad era la calidad. Estamos en la jugada 21 donde las negras hicieron ese alfil A8. Es una jugada que demuestra que ya no tiene posibilidades ni chances el negro. Rey F2, torre A7, intentando buscar contrajuego, abrir la columna A. G4, se dedica a mejorar sus piezas, ganar espacio, Lasker. Y H6. Bueno, aquí de esta partida, esta posición en concreto, emana una cosa importantísima a tener en cuenta, que es que cuando tenemos ventaja de tipo estático, de tipo duradera, la clave es mejorar las piezas sin prisas, mejorar, ganar espacio, etcétera. Sin prisas, sin ninguna prisa, teniendo en cuenta que cada jugada nuestra intente limitar las jugadas del contrario, o sea, que no tenga chances, que no tenga puntos de ruptura, que no tenga posibilidades. Y eso es de lo que se trata en esta posición y de lo que podemos aprender. Torre de 3. Torre de 3, la idea de torre de 3 es dejar luego, si se abre la columna A, sin casillas de ataque a la torre que puede entrar, la torre negra, por la columna A5. Esto es un error. Muy a menudo en estas posiciones lo que ocurre es que el bando débil pierde los nervios y se debilita. Y es lo que está ocurriendo, porque bueno, H4 se abre la columna, efectivamente, pero ¿qué es lo que tiene? No tiene nada. Veamos qué ocurre. Esto ya no es partida, esto es una variante. Si torre A3, pues simplemente el blanco sigue con su plan de llevar el rey a centralizar. Porque ¿qué hace aquí la torre? No puede atacar nada, no puede tocar nada. Pierde el tiempo. Con lo cual en partida lo que hizo fue simplemente volver otra vez. Y esa columna A luego veremos que se puede utilizar por parte de las blancas. Rey F3. Torre G8, rey F4. Vemos que se ha centralizado el rey, pero todo con la máxima tranquilidad. G6, torre G3, preparando un G5 si le dejan. G5, jaque. Rey F3, caballo B6. Bueno, ya esto es una jugada desesperada porque se deja el peón de D6. Bien, y aquí también va a emanar otro tema ilustrativo muy importante a tener en cuenta. Peón por peón, peón por peón. Bien, las blancas podrían jugar torre por peón, que es una jugada bastante glotona, bastante gana material, la torre se queda en sexta, pero no es la jugada. Esa no es la jugada que hizo el Lasker y no es la que debe hacer el jugador de blancas en este momento, en esta particular posición. Lo que tiene que hacer torre H3 son jugadas que dejen sin actividad al contrario. Y esta es la jugada. No por un mísero peón le vamos a dar oportunidades. ¿Qué pasaría si torre por peón? Si torre por peón, pues caballo C4, toca torre, tiene que volver, y torre H8 y ya empiezan a tener pequeñitas, están mejor las blancas, pero ya tienen pequeñitas chances las negras, ya tienen cositas. Ya han cogido la columna, ya pueden hacer algún tipo de invasión, se viene encima, por ejemplo, torre H2, etcétera. Y esto no es lo que quiere el blanco. El blanco lo que quiere es dejarlo sin actividad, por encima del material. Es decir, torre H3 es la jugada correcta. Torre H3 jugada de una admiración. Y esta es una jugada, digamos, ya de maestro, ¿no? Que normalmente, pues, nosotros nos comemos el peón. Nosotros nos comeríamos el peón en plan glotón y le dejaremos con actividad al contrario. Torre de 7, defendiendo ese peón. Rey G3. Rey G3 prepara el golpe definitivo, luego veremos por qué. Rey 8, torre de H1, doblándose por la columna abierta. Alfil B7 y E5. Bueno, E5 es una jugada que pone de manifiesto que el Lasker va a jugar a ganar. Da un peón, da material, pero habilita la casilla E4 al caballo, que era el único, al caballo de C3, que era el único que faltaba en la fiesta. El negro no ha podido evitar esta jugada.
como vemos, el blanco está jugando por la actividad, no por el material. Esto es muy importante. Y ya estamos casi en la conclusión de la partida. Después de ese 5 brillante del Lasker, peón por peón, caballo 4. Ahora hay multitud de amenazas. Multitud de amenazas. Con todas las piezas activas del blanco y las demás piezas del negro inactivas, veremos que esto es una fiesta y un infierno para el negro. Una fiesta para el blanco y un infierno para el negro, evidentemente. Caballo de 5. Caballo D a C5, que parecía más normal meter el otro, pero esta jugada es mucho más práctica, veremos por qué. Alfil C8, caballo por torre, alfil por invasión en séptima, torre F8, torre A1, y ahora vemos que están aprovechando la columna abierta que hicieron el agujero que hicieron las negras. Rey D8, torre A8, jaque, alfil C8, caballo C5. Bueno, y aquí Capablanca ya se vio determinado a abandonar porque las amenazas son tantas que no puede con ellas. Vemos que hay un caballo E6 en el aire, etcétera. Fue un impacto tan importante para Capablanca esta derrota que nunca volvió a jugar A6, al menos contra Lasker. A6 en la española. Y hasta aquí. Espero que hayamos sacado de esta partida importantísima de 1914 muchos de los principios que se están manejando, como temas de actividad, temas de la apertura española, etc.